Estamos a 17 de julio del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Guadalupe Zavala Palacios. Queremos pedir también por el eterno descanso de Juan Manuel Vázquez Martínez. Queremos pedir también por nuestros hermanos enfermos, Teresa Hernández Macías, Daniel Hernández Martínez, Carlitos López Marañón. Queremos pedir también por María Rosa Muñoz, por Fernanda de Santiago y Santiago Huertas, por Carlos López, por Sofía Yerandi de Solís, por Alejandro López. Queremos pedir también por Miguel Cabrera. Quiero pedir también por todos los que nos han pedido alguna oración, por todos los que sufren, por todos los que están solos, por todos los que están tristes. Quiero pedir también por los desaparecidos para que sean encontrados y por los secuestrados para que sean liberados. Y en este sábado dedicado a nuestra madre cantamos: Dulce muchacha humilde de Palestina, a ti para ser su madre Dios te eligió. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, tú le dijiste tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, tú le dijiste tu esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetir tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetir tu nombre, María de Nazaret. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Señor, Rey del universo, ten piedad de nosotros. Señor, Rey del universo, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos por todas las intenciones que dijimos al inicio de esta celebración y por cada una de las cosas que ustedes tienen y vivirán con nosotros en esta Eucaristía.
Señor, que elegiste como Madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendita entre los pobres y los humildes, concédenos que siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, sin contar a los niños. Salió también con ellos una enorme y abigarrada muchedumbre con grandes rebaños de ovejas, vacas y otros animales. De la masa que habían sacado de Egipto cocieron piezas de panácimo, no fermentado. Pero los egipcios, al arrojarlos del país, no les dieron tiempo de dejar fermentar la masa ni de tomar provisiones para el camino. Los hijos de Israel estuvieron en Egipto 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del Señor. Esa noche veló el Señor para sacarlos de Egipto. Por eso esta noche será noche de vela en honor del Señor para todos los hijos de Israel, de generación en generación. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Demos gracias al que hirió a los primogénitos egipcios y sacó a Israel de aquel país con mano poderosa y con brazo extendido. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Demos gracias al que en dos partió el mar rojo, condujo a Israel entre las aguas y arrojó en el mar rojo al faraón y a su ejército. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Aleluya, 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 aleluya. Dios reconcilió el mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, el quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Decimos, gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros seguimos viendo a uno de los grandes patriarcas del pueblo de Israel, a Moisés, uno de los grandes padres que pues les han dado la ley al pueblo de Israel, uno de los que han puesto la base de reconocer
que Dios es el Salvador del pueblo de Israel, desde que lo saca de Egipto. Y vemos como, pues así siendo un resumen rápido de cómo fue salvado de las aguas, de cómo Moisés va al desierto, de cómo en el desierto ve la zarza ardiente, de cómo de la zarza ardiente sale una voz que le dice que tiene que liberar al pueblo, que ha sido escogido por Dios para liberar al pueblo, cómo Dios pone junto a Moisés a Aarón, su primo, que va a ser como un portavoz de la voluntad del Señor, porque Moisés decía que era tartamudo y Aarón pues va a ser alguien que también le va a dar confianza a Moisés para que vayan con Faraón. Vemos también cómo han pasado las plagas de Egipto, vemos la muerte de los primogénitos, vemos cómo el pueblo de Israel le dicen los egipcios que ya se pueden ir y ya veíamos ayer el ritual de cómo el cordero que se tenía que elegir, que tenía que ser sin mancha, que el cordero se tenía que comer todo entero esa noche y si quedaba algo pues se tenían que quemar, que con la sangre tenían que poner en las jambas y en el dintel de la puerta pues una señal de sangre para que cuando pasara el ángel exterminador pues no acabara con los primogénitos de la familia que había comido el Cordero Pascual. Y yo les decía ayer que la cena pascual era como una cena de liberación. Y aquí también pues hace, de este resumen que yo les acabo de hacer, en la primera lectura también hace otro resumen, ¿verdad? Como este pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Y el mismo día en que cumplían los 430 años, el pueblo de Israel pues le van a decir los egipcios que se vayan, porque como acaban de perder a todos los primogénitos, pues no quieren que esté un minuto más ahí. Pero salen con ganados, dice, salen con masa que no había estado fermentada porque pues no hubo tiempo, porque les dijeron que salieran inmediatamente de ahí. Y vemos cómo el Señor libera al pueblo de Israel. De hecho, hay una palabra o una frase que es muy significativa y dice, esa noche veló el Señor para sacarlos de Egipto. Salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del Señor. No eran ejércitos con armas, ni con caballos, ni con enseres de guerra. Era un ejército de un pueblo oprimido. Era un ejército de gente pobre. Era un ejército de gente que estaba esclavizada y ahora emprendía el camino a la libertad. Pero como el Señor vela, yo les digo que velar significa estar despierto, estar atento. El que vela tiene que estar cuidando. Si está velando sobre un edificio, pues tiene que tener cuidado que el edificio no se vaya a meter un ladrón, no vaya a haber ningún desperfecto, no vaya a haber algún incidente, no vaya a haber alguna cosa que perturbe la vida de los que están en el edificio. Así también los que velaban en las murallas, pues tenían que ver que no hubiera ningún enemigo, que algún animal peligroso no se fuera a meter a la ciudad, cosas por el estilo. Pues también así el Señor velaba por su pueblo. Y dice, por eso esa noche veló el Señor para sacarlos de Egipto. Estuvo atento, ¿verdad? No solamente es que mandó a Moisés y a Aarón y que se las arreglaran, sino que el Señor cuidaba. Y dice además, por eso esta noche cambia el tono de la narración. Es como si el escritor dijera, después de todo lo que se ha visto, por eso esta noche. ¿Cuál noche? La noche de la Pascua. La noche en que se come el cordero, los panes ácimos, se toma la copa, etc. Por eso esta noche será noche de vela en honor del Señor para todos los hijos de Israel de generación en generación. Por eso es la conmemoración de la Pascua, la conmemoración de la liberación. Así como el Señor estuvo atento toda la noche a que saliera el pueblo, así el pueblo de generación tras generación tiene que estar también despierta recordando esos hechos que el Señor hizo por los padres allá en Egipto.
Esta es la primera lectura. Con el Salmo 135 nosotros decimos, demos gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Y por qué es bueno el Señor? Pues yo les digo que por muchas cosas, porque pues siempre les digo, hasta la mejor ya parezco grabadora, que el Señor nos creó, que el Señor nos salvó, que el Señor nos perdonó de nuestros pecados, que el Señor nos hizo hijos suyos. Pero también en los momentos de dificultad, el Señor nos rescata, el Señor nos salva. El Señor, así como estuvo atento por Israel, como estuvo en vela para que saliera el pueblo, también cuida de nosotros. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos libró de nuestros enemigos. Yo muchas veces les he dicho que uno de los términos que usa el pueblo de Israel para referirse al Señor es como el Goel. Y el Goel es como el abogado, como el defensor, como que sale en defensa de uno. Y pues así esto lo refleja el Salmo 135. Demos gracias al que hirió a los primogénitos de egipcios y sacó de Israel aquel país con mano poderosa y con brazo extendido. Salmo 135 está haciendo eco de esto que hemos escuchado en el libro del Éxodo, ¿verdad? De lo que se nos narraba en los días anteriores acerca de la muerte de los primogénitos, junto con la liberación del pueblo. Demos gracias al que partió el mar Rojo en dos, condujo a Israel entre las aguas y arrojó en el mar Rojo al faraón y a su ejército. Y esto que ya va a venir después en lo que vamos a ver en la historia del Éxodo, cuando los egipcios quieren perseguir a los hebreos y quieren pasar el mar Rojo como lo han pasado los hebreos sin mojarse, pues van a encontrar como una sepultura en el mar. Y esto es lo que también narra el Salmo 135, brevemente recordando esta misericordia de Dios. Y finalmente con el Evangelio, en aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. ¿Por qué quieren acabar con él? Pues ya hemos visto algunas cosas que Jesús enseñaba, como quien tenía autoridad. Habíamos visto otras cosas como que Jesús curaba en sábado. Habíamos visto otras cosas como que Jesús permitía, veíamos ayer, que sus discípulos comieran, arrancaran espigas en sábado si tenían hambre. Y eso había hecho que entraran en un desencuentro con los fariseos. Vemos cómo Jesús de repente llamaba a algunos fariseos o a los escribas raza de víboras, sepulcros blanqueados, todo eso. Entonces, pues quieren acabar con Jesús, ¿verdad? Quieren acabar con él, pero Jesús se retira. Jesús no se expone. Pero dice que muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Por una parte, ciertamente Jesús no se expone al peligro, pero por otra parte, aquellos que lo están persiguiendo no van a parar la acción de Jesús de curar. No van a parar la acción de Jesús de ser misericordioso con aquellos que están sufriendo. No van a parar la acción de Jesús de hacer algo por aquellos que están pasando un mal momento. Pero junto a esto, también Jesús no quiere que se haga público, porque pues algunos malinterpretan las curaciones de Jesús. Ya veíamos como cuando multiplica panes y peces, pues lo quieren hacer rey, porque dicen, pues este nos va a resolver la vida, ¿verdad? Pero Jesús no venía a ser un rey que iba a repartir panes y pescados a todo el que se lo pidiera. Jesús venía a algo más, a dar un alimento más importante, un alimento mejor, que era la palabra de Dios, una palabra de vida, algo que no terminaba. Y una cosa más, dice que da cumplimiento a uno de los cantos del siervo, que dice Isaías, miren a mi siervo quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. Cuando sale la palabra complacencias, yo les digo es hallar placer en. Es cuando uno, por ejemplo,
tiene una persona querida, ¿verdad? Tiene un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina, y de repente cuando está con ese niño o con esa niña o con una persona querida para uno, puede ser la esposa, el esposo, puede ser un amigo, una amiga, y de repente uno haya placer, uno haya felicidad, uno haya dicha en esa persona, en sus palabras, en sus gestos, en su modo de actuar. Pues bien, Dios dice, miren a mi siervo en quien sostengo a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Ese siervo hace la voluntad de Dios. Ese siervo ama al Señor. Ese siervo es alguien que está en contacto continuo con el Altísimo. Y por eso Dios halla sus complacencias en él. Porque es alguien que ama su palabra, ama sus caminos, ama su verdad. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará ni oirá su voz en las plazas. No romperá la cañera esquebrajada ni apagará la mecha que aún humea. Hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra y en él pondrán todas las naciones su esperanza. ¿Verdad? Algunos que llaman secreto mesiánico de que Jesús no quería que se supiera para que no malinterpretaran su misión, pero también cómo este Jesús va haciendo las cosas para que las naciones pongan la esperanza en Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura vemos cómo el Señor pues salva a los israelitas. Se vale de varias plagas y al final de la muerte de los primogénitos para que vean que el poder no viene de Moisés y de Aarón, que el poder no radica en la elocuencia de Aarón, que el poder no radica en lo que Moisés señale o diga o manifieste, sino el poder está en la acción de Dios. Cómo Dios es el que libera no solamente por los signos, no solamente por las cosas que pasan, sino como el Señor también acompaña, como el Señor cuida. Y por eso siempre un pensamiento recurrente que yo les digo es cómo el Señor está atento a nosotros. Nosotros ciertamente somos sus hijos, somos sus criaturas, somos gente que el Señor quiere, que nos ama, que nos conoce, que nos llama por nuestro nombre, pero también que vela por nosotros en los momentos de liberación. El Señor no nos deja solos. El Señor va acompañando esta dinámica de liberación. Aunque a veces parezca que están triunfando las fuerzas del mal, que están triunfando los opresores, que el mal es el que rige este mundo, el Señor, a partir de decisiones de gente humilde, de gente dispuesta, de gente abierta a su plan, de gente que está atenta a sus palabras, a sus mandamientos, va haciendo que algunas cosas cambien y que nosotros seamos un mundo mejor, un mundo diferente. Cuesta a veces verlo, sí cuesta. Recordemos cuántos años estuvieron en Egipto, 430 años. Y a veces pasan años, pasan décadas, pasan siglos en que de repente hay cosas que no cambian. Pero hay cosas que poco a poco se van moviendo, que poco a poco van haciendo que nosotros nos comportemos de otra manera. Que de repente no actuemos, de repente como se dice, tan brutos, ¿verdad? Sino que tengamos esa tranquilidad, tengamos esa calma, tengamos ese tacto. Que cuesta, ¿verdad? Y a veces nos llevamos toda una vida en cambiar ciertas cosas. A veces nos toma cierto tiempo el hacer que cosas que nos parecen que no funcionan, que no son de acuerdo a Dios, cambien. Todo lleva su tiempo, pero Dios acompaña ese proceso de liberación y Dios bendice ese proceso de liberación. Entonces hay que ponernos atentos, ¿verdad? Y hay que ponernos en ese camino liberador del Señor. Porque ¿qué hubiera pasado si el Señor hace todos los signos
y el pueblo no se mueve. Y el pueblo se queda ahí con sus ovejas, con sus vacas, con sus bienes. Ahí se hubieran quedado para siempre cautivos, ahí se hubieran quedado para siempre esclavos. Sin embargo, cuando ven los signos, ellos se mueven. Y nosotros también hay que ver, cuando veamos un signo, hay que movernos también a nosotros. Si hay un signo de alguien que nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, esto que estás haciendo no está muy bien, órale, meternos en ese cauce de la liberación. Si vemos, ¿sabes qué? Yo veo que el alcohol o veo que la droga te está matando, ¿por qué no cambias? Y si yo logro conectar con eso, salirme de eso, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? No estás tratando bien a tu familia, no estás haciendo bien las cosas, pues tratar de darle un cambio a nuestra vida, un giro, para también vernos liberados y saber que el Señor actúa, que el Señor no nos deja solos, que el Señor se vale de las circunstancias, de las personas y de las palabras de hombres y mujeres que viven a nuestro lado. Con el Salmo 135, dar gracias al Señor porque así como ha liberado a los egipcios, perdón, a los judíos de la mano de los egipcios, en el tiempo de los padres, de los primeros padres, pues también a nosotros, como yo les digo, pues nos sigue liberando y sigue haciendo cosas maravillosas y sigue haciendo cosas grandes, ¿verdad? Hay que ver en nuestra propia vida cómo el Señor nos ha liberado de actitudes, cómo el Señor nos ha liberado a veces de enojos, cómo el Señor nos ha liberado a veces de envidias, cómo el Señor nos ha liberado a veces de maldad, cómo el Señor a veces nos ha liberado de tantas cosas, que no es un cuento o una historia o un relato de ayer, es algo que sigue pasando hoy, en mi vida, en mi historia, en mis circunstancias. Dios no se cansa de liberarnos y por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos libró de nuestros enemigos. Y finalmente con el Evangelio, esto que hace Jesús, bueno, que se confabulan los fariseos para matar a Jesús, para acabar con él. Y yo les decía que Jesús se va para que no acaben con él, pero él sigue haciendo cosas buenas. Yo veía hace un rato una noticia terrible, ¿verdad? De una señora que pues habían matado a su marido, lo desaparecieron y andaba buscándolo y finalmente ayer, si no recuerdo mal, la matan a ella, ¿verdad? Pues como la gente que hace mal se siente asustada, ¿verdad? De cometer crímenes, ¿verdad? Por eso acabaron con ella. Si no hiciera nada esa señora, no hubieran acabado con ella, pero como una mujer en su debilidad, sin armas, sin palabras malsonantes, sin ataques, sin amenazas, sin sentencias, ella hace temblar a los que estaban haciendo el mal, hasta el grado de que la quieren matar y la matan. Y por eso es importante que nosotros no dejemos de hacer el bien, porque hay gente que quiere acabar con el bien, hay gente que quiere meter miedo, hay gente que quiere que nosotros nos callemos, hay gente que quiere que nosotros no digamos nada, pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Como dice el texto de Isaías, miren a mi siervo quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Cuando nosotros hacemos algo en favor de las otras personas, cuando nosotros buscamos la justicia, estamos en el mismo camino de Dios. Estamos agradando a Dios. Porque a Dios le agrada la justicia, a Dios le agrada el amor, a Dios le agrada la bondad, a Dios le agradan las cosas buenas, ¿verdad? Y por eso podemos hallar en Él la complacencia. No porque queramos quedar bien con Dios, sino porque también nosotros queremos sanar a aquellos que sufren, porque también nosotros queremos tender una mano al necesitado, porque también nosotros queremos hacer algo respecto a los demás.
Dice, de repente a lo mejor no cambiaremos todo el mundo, de repente no haremos milagros espectaculares, como que dice aquí, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones la esperanza. Y en las cosas que vayamos haciendo, nosotros haremos brillar la esperanza de Dios. En las cosas pequeñas o grandes que vayamos haciendo, nosotros vamos a lanzar el mensaje que el triunfo al final va a ser de nuestro Dios, de nada más, de nadie más. Que el mal está sentenciado desde el principio a ser destruido. ¿Y quién lo va a destruir? Dios. ¿Y quién lo va a destruir? Nosotros con las pequeñas opciones, con las pequeñas palabras, con los pequeños pensamientos, con las pequeñas actitudes que tengamos todos los días, vamos a ir destruyendo poco a poco ese mal. Y que aquellos que nos acechan para acabar con nosotros vamos a tener nuestra fuerza en Dios. Nosotros vamos a estar sostenidos por el Señor. Nosotros vamos a caminar no para nuestra gloria, sino para la gloria de aquel que nos ha creado para que vivamos en justicia y en santidad. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que manifiestan nuestro amor como hijos, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana.
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, a tu iglesia que, fortalecida por la gracia de este sacramento, recorra con alegría los caminos del Evangelio hasta que avance aquella dichosa visión de paz de la que ya goza la Virgen María, tu humilde esclava, eternamente gloriosa, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Tú, la Madre de la Iglesia, ven, ayúdanos, enseñaste a caminar a tu Hijo Dios. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, a amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.